Buen día, mi nombre es Grecia Galvez y voy a hablarle de los temas vistos en las clases 3, 4 y 5 de la clase de principios y aplicaciones de radiofrecuencia. Comenzando por los modelos de propagación, que se dividen en tres: el ambiente de propagación, que a su vez se divide en interior y exterior; el área de cobertura, que se divide en microcélulas y macrocélulas; y el origen de los datos, que se divide en empíricos y determinísticos. Empezando por el ambiente de la propagación, vimos que aunque sea interior o exterior, las características de la onda siguen siendo las mismas y podemos ver los mismos fenómenos de la señal refractada, la señal difractada y la línea directa, y el fenómeno de scattering, también conocido como dispersión. De ahí vemos las diferentes características químicas, físicas y funcionales que llegan a afectar la propagación de las ondas. Entre las químicas vimos la capa de ozono, la atmósfera y heterosfera. En las físicas, la troposfera, la misma capa de ozono, la estratosfera, mesósfera y termósfera. Y en lo funcional, la ozonosfera y la ionosfera. Viéndolo ya en las capas de la atmósfera, empezando desde la más cercana a la Tierra, tenemos la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Cada una de ellas va ampliando su rango de temperatura, donde, por ejemplo, la troposfera empieza desde los 15 hasta los 50 grados centígrados, y para la exósfera ya ni siquiera tenemos una aproximación de la temperatura tradicional, y en la termósfera podemos llegar desde los menos 90 grados centígrados hasta los 400. A su vez, la densidad, conforme nos vamos alejando del nivel del mar, es menos denso el aire, por lo que cambian las consideraciones que tenemos que tener para la propagación de las ondas. Otro tema importante fue los tipos de onda, que estos dependen de su frecuencia, desde el very low frequency hasta el extremely high frequency. A su vez, los tipos de onda como el ground wave, sky wave y space wave. El ground wave, que va desde los 100 kHz hasta el giga, lo cual abarca el low frequency y el mid frequency. Estas se propagan entre la superficie terrestre y la ionosfera, siguen la curvatura de la Tierra, por lo cual son capaces de rodear obstáculos, pero estas son muy susceptibles a que se reduzca su potencia debido a la refracción de la superficie y los obstáculos que tienen que atravesar. Además que son también susceptibles a los fenómenos climáticos y a los cambios de la superficie, además de la hora del día. Luego tenemos el sky wave, que el sky wave es el que se dirige hacia el cielo, llega a la ionosfera, lo cual causa una curvatura y regresa a la Tierra. Esto logra que pueda atravesar grandes distancias y que requiera poca potencia, pero la desventaja es que tiene una propagación discontinua, por lo cual solamente es apta para las comunicaciones, pero por ejemplo no es apta para la navegación. Luego tenemos el space wave, que va desde los 30 MHz hasta los 3 GHz, que abarca el very high frequency y el ultra high frequency. En todas estas señales sí son capaces de atravesar la ionosfera, por lo cual son las que son utilizadas para los satélites, y en general son las más utilizadas en la comunicación y en varios sistemas de navegación. La señal es precisa y continua y no son afectadas por los fenómenos eléctricos. Además que son las que permiten la recepción del line of sight.
Los otros conceptos que vimos referente a la propagación de las ondas fue el line of sight, que es cuando la onda viaja por un medio homogéneo, donde tanto el receptor como el transmisor pueden verse físicamente. Luego tenemos la onda reflejada a la Tierra, que son las ondas que considera la reflexión de la Tierra y agua para alcanzar mayores distancias de transmisión. La onda de la superficie, que esta es una onda que viaja al momento en el que la onda topa con la superficie. Hay una onda que viaja por la misma debido a que la Tierra tiene muy buena conductividad. Luego tenemos otros fenómenos de propagación, como es la reflexión y la refracción, que es cuando una onda pasa por dos medios diferentes con diferentes densidades o índices de refracción. Para calcular esto tenemos el índice de refracción, que se calcula en base a la velocidad de la luz en el vacío, su relación con la velocidad de la luz en el medio del que vamos a calcular el índice de refracción. De ahí tenemos la ley de Snell, que nos permite calcular el cambio en el ángulo en el que va a viajar la onda, que eso nos permite analizar cómo es que viaja la onda por los diferentes medios, capas atmosféricas. Ya viéndolo así, también llegamos a la propagación espacial, en la cual tenemos dos modelos de propagación en espacio libre. El modelo de propagación en espacio libre, que es el line of sight, en el cual, como mencionaba anteriormente, se ve tanto el receptor como el emisor. Y luego tenemos el modelo de propagación de dos rayos, que es en el que la onda topa con la superficie o algún otro medio y crea una onda reflejada, que es la que llega al emisor. La diferencia entre estos dos en lo que compete al cálculo es que para el modelo de propagación de dos rayos tenemos que considerar las alturas, mientras que en el de espacio libre normalmente las alturas tanto del receptor como del emisor son idénticas. De ahí tenemos los conceptos de horizonte óptico y radioeléctrico. El horizonte óptico vendría siendo lo que puede ver la vista, y luego tenemos el horizonte radioeléctrico, que es la nueva distancia causada por la misma refracción del medio en el que está viajando la onda, en el cual tenemos que considerar el parámetro K, que es el parámetro que expresa el grado de curvatura hipotético, y lo calculamos de tal manera que podamos corregir y determinar cuál es el nuevo horizonte. Para calcularlo utilizamos la curvatura radioeléctrica y la curvatura real de la Tierra, que en realidad es un aproximado porque la Tierra no es totalmente una esfera, sino que tiene diferentes irregularidades. De ahí vemos el fenómeno de la difracción, en el cual cuando viaja la onda emisora puede topar con diferentes obstáculos y se difracta, cambiando la manera en la que viaja, creando otras ondas, y lo cual crea a su vez otro fenómeno conocido como el shadow zone o zona muerta, que son zonas donde debido a un obstáculo ya no puede alcanzar la señal. Luego tenemos la zona de Fresnel, que es la zona que tiene que estar libre para evitar la cancelación de la fase, la cual tiene la regla de que la zona 1, la zona de Fresnel, tiene que estar despejada en un 60%, considerando el radio de la misma. En esta, mientras la frecuencia sea más grande, nuestra zona de Fresnel es más pequeña, por lo cual nos permite usarla en ambientes con más obstáculos. Luego tenemos otros fenómenos, como es la superrefracción, que ocurre cuando la troposfera inferior crea dos capas. Básicamente cuando tenemos una zona muy seca con una temperatura muy alta y una zona muy húmeda
con una temperatura muy fría, por lo cual crea una curvatura muy... no es una curvatura normal, sino que está muy acentuada. Luego tenemos la sufrarefracción, que ocurre en zonas con una temperatura muy baja que van hacia una zona húmeda con una temperatura muy alta, donde en este caso la onda viaja hacia arriba, que eso básicamente pasa solamente en las zonas polares. En este caso el horizonte radioeléctrico se reduce de 30 a 40%, o sea, nuestra onda viaja menos de lo pensado. Y luego tenemos el docking, que es cuando la onda llega a la troposfera y luego regresa y se crea este tipo como de canal muy, muy grande. Tenemos que la mayor distancia registrada del docking es de 4000 kilómetros. El otro fenómeno, el fading, que es la reducción de amplitud causada por la potencia, los cambios de fase y la polarización, y que va creando múltiples trayectorias. De ahí tenemos otros fenómenos como la atenuación atmosférica, que crea bandas en las que no podemos transmitir debido a que harían imposible obtener la señal correcta que se transmitió. Luego tenemos otros fenómenos como el rate fading, que dependiendo de qué tan densa es la lluvia nos va atenuando más la señal. Luego tenemos la frecuencia crítica, que es la máxima frecuencia de onda que se refleja en la superficie terrestre. La maximum usable frequency, que es 3 veces la frecuencia crítica. Y luego tenemos una relación que nos da la frecuencia óptima de tráfico, que es igual a 0.85 veces la mayor de maximum usable frequency. De ahí tenemos el fenómeno de la turbulencia, el cual es causado por los medios en el que se transmite la onda, ya sea como el aire o el agua, lo cual nos va causando efectos caóticos en el receptor. De ahí tenemos lo que fue todo lo de los osciladores, los fenómenos como el noise factor, el noise figure, que básicamente es otra manera de expresar el ruido, los diferentes esquemas de modulación, depende de fase, frecuencia y amplitud, y la combinación de ambos, como es el APSK, que utiliza tanto la amplitud como la fase para poder tener 8 estados y poder de esa manera transmitir más bits. En todo lo que respecta a la modulación tenemos los conceptos de la señal portadora, que es la señal que se encarga de transportar, la moduladora, que es el mensaje que queremos transmitir, y de ahí tenemos el modulador, que es el elemento que junta estas dos señales, y la señal modulada, que sería la resultante. Los diferentes tipos de ruido, como es el phase noise, que respecta al ruido que está justamente alrededor de nuestra frecuencia crítica, fundamental, perdón. El ruido blanco, o AWGN, que es el ruido que compete a un espectro amplio de frecuencias, o todos los colores también podríamos decirlo, por eso es blanco. Los conceptos de sync to noise ratio, de que esto depende de nuestra habilidad de poder obtener nuestro mensaje, y el bit error rate, que es la tasa de bits erróneos recibidos en nuestro sistema. Si tenemos un bit error rate alto, significa que en realidad nuestro sistema no está funcionando y estamos recibiendo una señal modificada. Eso sería todo por mi parte. Gracias.